Eh, Gracias por estar presente, gracias por participar. Como ustedes saben, estamos llegando al final del ciclo de diálogos que nos inspiran en didáctica general con la presencia de Verónica Perosi. Verónica Perosi, además de ser maestra, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en didáctica general, en didáctica, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, su maestría también es en la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y actualmente es directora de experiencia formativa de la Escuela de Innovación del ITBA. De ahí yo creo que tiene un montón de aportes en muchos niveles educativos y desde muchas interlocuciones y experiencias profesionales. Yo creo que Verónica hoy nos va a abrir las puertas a la experimentación, a la creación y al codiseño en la enseñanza, pero en distintos niveles y entornos. Gracias, Miri. Bueno, para mí, de nuevo, ¿no? Es un gusto estar en casa ya. Yo ya me siento como parte de la familia. Es verdad que la verdad que he tenido la suerte de poder viajar varias veces y de poder estar con este equipo docente que hace mucho tiempo que está trabajando en las temáticas que ustedes deben haber disfrutado a lo largo de este cuatrimestre, con la particularidad que el cuatrimestre haya tenido, pero bueno, que nos unen los mismos sueños, las mismas búsquedas, las mismas preguntas, las mismas locuras. Hacemos lo que podemos, nos vamos aguantando entre todas, así que bueno, un beso enorme a Alba, a Ele, a Inés, Miriam, millones de gracias por permitirme otra vez compartir este pedacito con ustedes. Sé que están en un momento crítico, que es un muy buen momento crítico, es el momento de hacer realidad sueños, lo crean o no, porque los procesos de anticipación y de planificación lo que van a hacer es forzarlos a decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Y jugarse, ¿no? Y esa es una de las cosas más interesantes, porque no nos salen las cosas siempre perfectas. Lo que importa es que nos hayamos jugado con cada una de las cosas que decidimos hacer y que estemos abiertos a poder mejorarlos, así que disfruten este proceso final de construcción de sus propuestas transmedia y disfrútense escuchándose, ¿no? Porque hay algo que sí queda, ¿no? Como me parece, como ya lo teníamos, pero me parece que queda como reflexión después de estos periodos de aislamiento social obligatorio, que es la necesidad de más que nunca encontrarnos en el marco de colectivos. Y esto es un colectivo, ¿no? Es un colectivo formativo, es una comunidad educativa, es una comunidad de sueños, es una comunidad de posibilidades, y es una comunidad que puede acompañarlos después en el ejercicio a lo largo de toda la vida. No se me ocurre hacer absolutamente nada sin Miriam, por supuesto, que me acompaña en muchísimas cosas, pero además sin todo el colectivo, con todos los colectivos en los que formo parte, ¿no? Digo, Miri contaba algunas cosas que tienen que ver con la experiencia profesional. Bueno, lo que me queda de las experiencias profesionales es el colectivo Movimiento Tecnoedu, en el marco de la Universidad de Buenos Aires. Es la comunidad de innovación en tecnología en el ITBA. Es el grupo de desarrollo en la Escuela Martin Buber, en el Crandon, en el Colegio de Caleta Olivia, en la red de transformar la escuela secundaria. Lo que queda es gente que convierte, ¿no?, lo que piensa en un proceso de enunciación y de trabajo con otros, y que lo comparte con generosidad, y en ese marco intenta construir mejores prácticas. O sea que aprovechen esta oportunidad, porque creo que la pandemia nos ayudó a darnos cuenta que nunca estamos tan solos como pensamos, y que los colectivos finalmente son los que nos permiten encontrar inspiración y encontrar fuerza para todas las locuras que están completamente motivados y motivadas a realizar a partir de ahora. Eso estoy segura que el equipo así estuvo trabajando con ustedes. Bueno, con Miri yo voy a poner más el foco en temas que tienen que ver con didáctica. Un poco Miri ya lo comentó, a mí me gustan mucho los temas de la enseñanza y me encuentro bastante involucrada en varios niveles educativos. Sé que ustedes tienen un interés particular por los estudios superiores, ¿no?, o por la educación secundaria, que tiene algunos otros, necesita como miradas que son específicas,
Pero para este encuentro, y en el marco de lo que estamos viviendo, yo quise como volver a recuperar qué me está quedando a mí de toda esta experiencia. O sea, me está quedando la necesidad potente de sentirme acompañada y el honor de poder formar parte de varios colectivos, pero también me están quedando otras cosas. Y un poco la invitación del día de este rato, digamos, de esta mañana, tiene que ver con esto, con intentar construir entre todas, entre todos, qué nos está dejando la pandemia, que fue una situación social, ¿no? Cultural, histórica, completamente de época, global, que nos tocó vivir y traccionar como humanidad. Entonces intentar ver qué vamos a capitalizar, ¿no? Qué vamos a aprender, qué nos va a quedar como residuo cognitivo, entre comillas, residuo pedagógico de esta situación que nos tocó atravesar. Así que en ese plan estoy. Miri me dijo que son tímidos, y que son un poco tímidas y calladas. Bueno, no va conmigo esa onda, así que espero que puedan comentar, chatear, escribir, interrumpir, levantar la mano, lo que sea, lo que quieran hacer, y que esto sea lo más dialogado posible. Yo tengo una presentación, por supuesto tengo una presentación, la idea de la presentación es que sea un puntapié, pero lo más importante ya a esta altura del cuatrimestre para ustedes es la conversación. Por favor, les pido que liberen los dedos y la voz, y que sea lo más dialogado posible. Dibujar no vamos a dibujar, pero alguna otra cosa sí, alguna otra cosa vamos a hacer seguro. Bueno, voy a empezar a presentar. Miri me va a ayudar con el tiempo, porque ya sabe que tengo un problema con el tiempo. Soy muy larguera. Ahí voy a empezar a compartir. Díganme cuando ustedes están pudiendo ver. Bueno, el primer lugar en el que quiero entrar es esta remisión. Supongo que, cuando todas miramos esto, lo que estamos encontrando de alguna manera u otra es un aula, ¿no? Es un salón de clase. Como la revalorización del aula, ¿no? Durante tanto tiempo los educadores, las educadoras lidiábamos, ¿no? Con el sentido común, con los titulares de algunos diarios, con los comentarios, ¿no? Que todo el tiempo ponían en jaque el valor y la relevancia de las instituciones formadoras. ¿Cuántas veces nos pasó sentirnos incluso heridos en relación a los comentarios que se hacía de las propuestas, o de la escuela, o de la actualidad de las propuestas, o el sentido de las propuestas, o el valor de formar parte de la escuela? Y acá yo uso escuela en un sentido amplio, ¿sí? Escuela para mí quiere decir muchas cosas, quiere decir universidad, quiere decir educación formal en cualquiera de sus ámbitos, no necesariamente escuela en sentido estricto, pero quiero volver al valor del aula. Una de las cosas que nos pasó es que la pandemia nos volvió a poner en una actitud, si ustedes quieren, puede llegar a ser nostálgica, o de añoranza, o de deseo a volver a esa institución. Y cada una de nosotras, cada uno de nosotros manifestó de distintas maneras esa añoranza, ¿no? Muchas veces los chicos, las chicas decían, quiero volver a la escuela, y volver a la escuela quería decir volver, o quiere decir volver a la instancia de recreo, al trabajo en grupo, a las charlas después de la salida mientras vas caminando y volvés a tu casa, al ver a sus compañeros, a sus compañeras, también a la situación de diálogo con algún docente en un pasillo, ese docente que te está mirando y que te está siguiendo, o alguna situación incluso de clase, ¿no? Volver a decir, bueno, tengo ganas de escuchar a mi docente que me explique tal cosa o tal otra. O sea, hubo una nueva sensación de decir, añoro la escuela, ¿no? Yo decía, ayer contaba que yo extraño, por ejemplo, quedar toda manchada de tiza. Y eso que cada vez estamos como más mediados con tecnologías, pero extraño tener la tiza en la mano. Hace mucho que no tengo la tiza en la mano. Esta situación de añoranza, o de deseo de volver, o de necesidad de volver a dotar de sentido nuestra presencia física en estos espacios, creo que nos invita también a preguntarnos para qué queremos volver, y a qué queremos volver, y cuál es la escena que queremos construir. Entonces, esta es la primera imagen que yo les propongo, pero me gustaría, yo voy a ir avanzando en relación con algunas cuestiones, lo que me gustaría pedirles es que ustedes a lo largo de la presentación vayan completando este Padlet, ¿sí? Ahora lo voy a poner en el chat, denme un segundo. A ver, último. La idea es que ustedes puedan, a lo largo de la conversación, en el momento que lo deseen y las veces que lo deseen, buscar una imagen, podría ser una fotografía propia o que hayan buscado, o si no puede ser una palabra, ¿está bien? No necesariamente tiene que ser una imagen,
en donde ustedes empiecen a dotar de sentido esta idea de volver a habitar el aula, de que la institución educativa nos vuelva a cobijar o nos vuelva a alojar en el marco del encuentro presencial. Entonces, parte de la propuesta tiene que ver con esto, o sea, cómo nosotros hoy vamos a volver a encontrar sentidos a este volver, ¿no? Yo empiezo con un aula que está vacía, con una imagen de un aula que está vacía, que genera cierto deseo de regreso, ¿no? Y de añoranza. La pregunta es, a esta imagen o a esta institución, bueno, ¿a qué exactamente queremos volver? Y lo que les pido es entonces que a lo largo de la charla, en el Padlet, en el momento que quieran y todas las veces que quieran, suban alguna imagen o alguna palabra que les resulte a ustedes importante o significativa. Y ahora sí empiezo. Hay algo que tiene que ver con desde dónde me paro, que voy a intentar hacerlo rápido, voy a empezar a mirar el reloj, que es temas que yo venía trabajando, ¿no? Que venía como compartiendo con este equipo también, que lo veníamos viendo, que tenían que ver fundamentalmente con algunas cuestiones vinculadas a maneras de pensar los procesos de transformación de la enseñanza, que es un tema que me preocupa hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya unos años que estoy pensando los procesos de hackeo o de revisión o de recreación de las prácticas de la enseñanza, en parte porque creo que ese debería ser nuestro estado permanente. Yo suelo decir un estado beta permanente en educación, que el estado beta es un estado permanente de prototipado y de rediseño, pero además de pensar que es nuestro estado ideal, me interesa como marca de época, ¿sí? Esta idea que se empezó a instalar hace algunos años, que es que en todas las escuelas no tienen que ser iguales, todas las universidades no tienen que ser iguales, todas las propuestas educativas no deben ser iguales. Hay algo que la propuesta pedagógica y la propuesta didáctica tiene que reflejar en relación a una visión, a un proyecto, a una mirada sobre el conocimiento, a una mirada sobre el aprendizaje y a una forma de interpelar al estudiantado. Entonces cada vez más es más aceptada la idea de la diversidad y de la pluralidad de propuestas educativas, ¿no? Y eso es algo que se ha ido como potenciando. Ese proceso me resultó interesante, lo empecé a estudiar como práctica individual, muchas veces vinculada con la idea del docente pionero, ¿no? El que genera disrupciones y en esa disrupción genera cierto inicio de un movimiento que se puede dar en el plano institucional, y hace unos años estoy empezando a trabajar más en el plano de instituciones y de redes de instituciones. Esto es algo que vengo trabajando, pero en este trabajo lo que quiero recuperar es que ya al empezar, ¿no? Lo que nos estuvo sucediendo, había algo que capturaban las prácticas de transformación que tenían que ver con el reconocimiento del estudiantado como un actor central en cualquier proceso de transformación, no importa de qué edad, acá voy a hablar muy en general, la perspectiva va a ser desde la didáctica general, con lo cual voy a hacer ejemplos de distintas cosas, pero en la parada es de la general. Cuando nosotros mirábamos procesos transformadores, los procesos transformadores interpelan al estudiantado. Interpelar al estudiantado en términos individuales y colectivos no significa solamente direccionar la propuesta hacia ellos, sino que significa, sobre todo, darles un lugar central en el diseño de esa propuesta. Es decir, que la interpelación es una interpelación a la construcción de una práctica colectiva, desde ese lugar, y a un lugar en donde la práctica colectiva involucra un proceso de toma de decisión, involucra definir cosas, definir currículum, definir prácticas, definir experiencia, definir criterios de valoración de esa experiencia, definir formatos de documentación, etcétera, etcétera. Y esa práctica transformadora en términos educativos, bueno, se vuelve pública, se vuelve en permanente estado de revisión, se vuelve generosa porque es contada, es relatada, y se vuelve orgullosa porque hay un colectivo orgulloso de las prácticas que está desplegando, no porque son las mejores, sino porque están siempre en proceso de construcción y de transformación. Entonces, no es solo el reconocimiento del estudiante, por eso tomé Jackson, no es solo el reconocimiento del otro estudiante, es el albergar, abrazar completamente el lugar del estudiante en el marco de la propuesta pedagógica y didáctica. Una segunda cuestión es que muchas de las instituciones
que trabajaban ya en procesos de transformación, y estoy pensando en cosas re concretas, ¿no? Las chicas que ya me conocen, que vengo trabajando estos temas, seguro se están acordando de ejemplos que alguna vez di de escuelas de educación secundaria, de universidades, de escuela de educación primaria de nuestro país. Son escuelas ruidosas, escuelas o instituciones, ¿está bien? Ruidosas. ¿Qué quiere decir ruidosas? Ruidosas es porque hay mucha gente haciendo cosas, no necesariamente lo mismo, pero además mucha gente compartiendo. Hay muchas perspectivas que se ponen en juego. Eso parte tiene que ver con el primer punto, con la idea de un diseño colegiado, de un diseño colectivo. Pero además hay una suerte de confianza en el proceso de trabajo con otros cercanos y otros lejanos. La mayoría de las instituciones, de las profesoras, de los profesores, que hackean prácticas, en general están, no, la mayoría, y podría decir casi el 100%, desde un punto de vista de la investigación, no lo hacen en soledad, lo hacen en el marco de otras tramas, de otros grupos, de otros colectivos, de otras redes, de otras instituciones. Entienden que es constitutivo del proceso de transformación, no solo el proceso colectivo en términos del rediseño con una comunidad en la que se contextualiza la práctica, sino también con la documentación, la reconstrucción y el hecho de relatar, de contar lo que estás haciendo con otras instituciones que trabajan en la misma línea. Esto ha generado, en términos de en nuestro país, ha generado procesos de institucionalización de prácticas que hackean el sistema educativo. Cuando una práctica, y estoy pensando ahora en las escuelas de Santa Fe, incluso en las escuelas municipales de Mar del Plata, que conozco varias, en escuelas del sur, etcétera, etcétera, que generan una práctica que es disruptiva a la gramática escolar tradicional, en el marco de colectivos y de redes se vuelven poderosas, ¿no? Encuentran recurrencias con otras instituciones que también van encontrando la zona gris, ¿no? Van encontrando el hueco por donde entrarlo, y a partir de esa fuerza se generan nuevas institucionalidades que permiten de nuevo una incidencia en el plano de la política, no solo institucional, sino también muchas veces jurisdiccional, y esto lo hemos visto, e incluso nacional. O sea, la atracción es una atracción que empieza a empujar desde la base un proceso de transformación. Por supuesto, las instituciones no transforman el mundo y sus alrededores, deciden una dimensión, deciden, por ejemplo, hackear la caja curricular, deciden hackear la forma de organización de los grupos por edades, deciden hackear las maneras en las que se entraman las aproximaciones artísticas del conocimiento con las aproximaciones científicas, hackean la manera en la que la escuela piensa qué quiere decir estar adentro de la escuela y qué quiere decir estar afuera de la escuela, hackean las prácticas de evaluación. En general, cada una de esas dimensiones después va como traccionando las otras, eso ustedes seguro lo están trabajando, ¿no? Uno empieza por un lugar y necesariamente para que el proyecto, la propuesta didáctica tenga contundencia y coherencia, después empieza a tocar otras dimensiones de la propuesta y eso es lo que la vuelve como fuerte y la vuelve sólida y la vuelve coherente. Pero lo que es interesante es que se empieza a construir institucionalidad, y esa institucionalidad se construye desde la base, se construye desde procesos que son colectivos, desde procesos que son plurales, desde procesos que están en un constante proceso de rediseño. Esto involucra ideación, documentación, vuelta a la ideación, vuelta a la documentación, la construcción de obras, de objetos que puedan ser relatados y contados, y en ese proceso de contar no es solo por el contar, es por el hecho de encontrar recurrencias, puntos de contacto con otras instituciones y otros hacedores de la educación o creadores de la educación para hackear la institución, o sea, para crear una nueva institucionalidad. Bueno, lo dije medio rápido, pero esto es algo de lo que vengo trabajando hace un tiempo, y que ya estaba en el sistema educativo. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y acá me voy a este marco. Los escenarios de aislamiento social obligatorio, la sensación, lo que nos trajo la pandemia, ¿no? Y el coronavirus, no quiero hablar, sí, a nivel global, ¿no? Pero parte de lo que nos trajo fue una situación de emergencia, ¿no? Una situación en donde las instituciones nos vimos interpeladas, las instituciones y las personas, ¿no? Primero nos vimos muy, muy afectadas en lo personal, ¿no? Afectadas
en el cuerpo, afectadas en nuestras libertades, afectadas en nuestras preocupaciones, afectadas en nuestro cuidado, en la valorización de qué había que cuidar, qué no, la familia, los hijos, los padres, los adultos, bueno, millones de cosas. Y a nivel institucional, también la situación de decir, bueno, ¿cómo construimos experiencia educativa? Y esto, acá voy a hacer especial remisión al desafío enorme que atravesó la escuela en todos sus niveles, porque una cosa es pensar la educación superior en el marco de las modalidades a distancia. La educación a distancia existe hace un siglo prácticamente, ¿está bien? O sea que podíamos nutrirnos, de hecho la universidad se nutrió de las modalidades a distancia, pero una cosa era, en el nivel superior, en los institutos de formación docente, en la formación del profesorado, en el posgrado, y otra cosa completamente distinta era volver a pensar esto en el marco del nivel inicial, empezando por sala de 3 o sala de 4 y la finalización, con todo lo que involucra la escuela, ¿no? ¿Qué es la escuela? Entonces este fue un escenario de urgencia, de emergencia, en el sentido de que tuvimos que decidir en cuestión de horas el desarrollo de una propuesta, ¿no? En un contexto que fue cambiante, porque siempre al principio pensábamos que era, ¿no? Iba a durar una semana, 2 semanas, después veíamos que iba a durar un poco más, y después un poco más, y ahora no sabemos cómo va a ser, y cuándo vamos a volver, y si volvemos en qué condiciones va a ser ese volver, y cómo se va a trabajar lo presencial y lo virtual. Y ahora estamos re tranquilos, ya no sabemos, no nos da miedo con qué nos puedan llegar a asombrar. Pero las instituciones, en lo que fue de una semana, rediseñaron completamente las propuestas didácticas y las propuestas pedagógicas. Al principio, el sentido común era, vuelvan a las bases, a qué cosas son importantes, pero ese sentido común lo que gritaba era eso justamente. ¿Cuál era el sentido de la pena que pasara como diseño de esta propuesta pedagógica? Y acá todas las instituciones estuvieran interpeladas para esto. Todas. Todas tuvimos que pensar qué pasaba con los chicos y la conectividad, qué pasaba con la situación de los papás y de las mamás y el desempleo, qué pasaba con los chicos que vivían en una casa, los que vivían en un departamento, los que se habían tenido que alejar de algún familiar por un tema de cuidado, o qué había pasado con familias que habían quedado separadas. Todos tuvimos que empezar a albergar un montón de situaciones como parte del diseño de la propuesta pedagógica y didáctica, que hacían a la construcción de condiciones en las que se iba a dar esa situación. Y acá las escuelas se jugaron, igual que ustedes ahora con sus proyectos transmedia. Tomaron decisiones. A veces hubo decisiones en donde era muy importante el sentido común, y otras veces eran decisiones en donde era muy importante el buen sentido pedagógico. Y el buen sentido pedagógico nos llevaba a la identidad de nuestros proyectos. ¿A quiénes éramos? ¿Quiénes éramos como escuela? ¿Quiénes éramos como docentes? ¿Quiénes éramos como docentes mirando al estudiantado? ¿Cuál era el estudiantado que nosotros reconocíamos y cómo lo estábamos albergando? Y hablaron mucho de nosotros. Es impresionante cuánto esta situación habló de quiénes somos, de nuestra humanidad en todos los sentidos de las palabras. Y a veces eso nos maravilla y otras veces nos duele o nos asusta, pero puso en evidencia todo. Miriam decía hace un ratito, mientras estaban entrando, el desafío que había sido entender qué significaba hoy conocerlos, ¿no? Y decía, bueno, las conocimos más a partir de sus obras, a partir de sus producciones. Esto le pasó igual a la escuela. O sea, lo que las escuelas, las instituciones, las cátedras, los equipos estuvieron en condiciones de poner en juego es lo que habló de sus prioridades, de sus sentidos, de sus construcciones y sus visiones. Bueno, nada, fue un escenario realmente de emergencia, ¿no? Pero que deja mucho, mucho para autoanalizarnos y para seguir analizando hacia dónde queremos ir. Bueno, me estoy yendo. Vuelvo. ¿Qué intenté hacer ahora? Y esta es la segunda parte. En este momento a mí me gustaría como compartirles algunas cosas que vi. ¿Está bien? No sé si son ideales, tampoco me interesa. Son cosas que a mí me inspiraron de alguna manera, que me asombraron, que me conmovieron, diría Miriam, ¿no? En el mejor sentido de la palabra conmover. O sea, que dijeron, acá hay algo de ese sentido y de esa construcción pedagógica que
estuvo recuperado y que estuvo planteado. Hay algo de lo que queremos que siempre pase. ¿Por qué no pasaba antes? ¿Por qué se dejó de pasar? ¿Por qué? ¿Qué pase? Bueno, y voy a intentar recuperar cosas de ese estilo. Voy a tomar algunas experiencias que para mí resultaron interesantes desde el punto de vista de cómo se constituyó, cómo se creó experiencia didáctica en el marco de estas nuevas conformaciones que se dieron, en donde no era del todo modalidad presencial, aunque hubo mucha presencialización de la virtualidad, no era de todo virtualidad porque teníamos escenarios diversos, teníamos estudiantes con situaciones vinculadas a la conectividad que era diversa, o sea que había que alojar distintas prácticas, no era del todo educación a distancia, esto es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, en esta otra cosa, ¿qué fue lo que se creó? Nivel inicial, para las amantes o las interesadas en el nivel inicial, o que alguna vez les genere algo de interés, inspiraciones desde el nivel inicial. En este caso, lo que quiero compartir con ustedes es maneras de conceptualizar los encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos son los Zoom, los Webex, no sé, los Hangouts, los Skype, lo que sea. Lo que sea que se haya podido generar como propuesta de encuentro sincrónico, o sea, todos conectados al mismo tiempo. Muchas escuelas, no quiero decir todas, pero muchas escuelas generaron desde el nivel inicial experiencias de sincronía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que era importante era construir comunidad educativa, era generar la situación de que podíamos estar en nuestras casas, pero seguíamos siendo escuela. Entonces, por eso era importante la situación de encuentro en estos sincrónicos. En estos sincrónicos encontramos algunas tematizaciones del sentido del encuentro, ¿sí? Los encuentros no duraban 8 horas, ni 6, ni 3, y el nivel inicial quizás eran 20 minutos, ¿sí? Pero tenían que ser 20 minutos brillantes, excelentes, terriblemente poderosos, porque no se, digamos, por el tipo justamente de mediación y de impacto de mediación tecnológica en la situación pedagógica que se está dando. Algunos de esos encuentros tuvieron que ver con las expresiones culturales. ¿Esto qué tuvo que ver? El uso de la literatura, el uso, dije, a propósito, pero es el canal de la literatura, del drama o del teatro, de la música, del trabajo con los títeres, por ejemplo, con objetos que nos permiten aproximaciones a escenarios culturales. El encuentro centrado en un espacio de goce de la cultura. El nivel inicial trabaja mucho en esta línea. Las maestras leen, y todos nosotros nos quedaríamos fascinados escuchándolas por horas leer. Leen, actúan, simulan, usan la voz, usan el cuerpo. Entonces, algunos de los encuentros maravillosos en el nivel inicial, maravillosos, de esos 20 minutos geniales, tenían que ver con una construcción didáctica basado en esto, en la expresión cultural y el trabajo de la expresión cultural. En este marco, quiero solo marcar esto, estas expresiones muchas veces involucraban colectivos muy grandes. No se trataba de grupos chiquitos, ni de a uno, ni de a tres, ni de a dos. Podían ser grupos con 60 chicos, 60 chicas, ¿sí? Todos vinculados a una escena en donde la maestra o el maestro lideraba, de alguna manera, una experiencia de expresión cultural y la motorizaba. Un tipo de encuentro, la cultura. Otro tipo de encuentros, también interesantes, tenían que ver con las dinámicas vinculadas con el juego. Vinculadas con el juego para poder trabajar con fuerza áreas curriculares, matemática, lengua, contenidos de ciencias naturales, contenidos de ciencias sociales, y ahí sí quizás con conformaciones de grupos más pequeños, pero que el juego, la situación lúdica, la gamificación de toda la escena de encuentro, era la que invitaba a trabajar un contenido de un área curricular. O sea, juguemos para poder trabajar con letras, juguemos para poder trabajar con sonidos, juguemos para poder trabajar con numeración, con familias de números, etcétera, etcétera. Entonces, como el escenario estaba centrado y vinculado a una dinámica de juego, con sus lógicas y con sus reglas, ¿no? Encuentros en donde lo central tenía que ver con el vínculo, y ahí sí, quizás el encuentro era 1 a 1, la docente o el docente con 2 o 3 estudiantes, o en pequeños grupos, o en grupos que rotaban, o a veces de una manera, a veces de otra, pero en donde lo que importaba ahí no era ni el área curricular, ni el juego, ni la expresión cultural, ni la literatura. Lo que importaba era preguntar, ¿cómo estás? ¿Y cómo la estás pasando? ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Y a qué hora te levantás? No dando por sentado que había que levantarse a las 8 de la mañana, que nadie se levanta a las 8 de la mañana en cuarentena, porque uno en general está trabajando hasta las 2 de la mañana. Entonces, en esta situación era reconocer cuál era la realidad.
y preguntarles, nombrarlos, nombrarlas, y entender qué era lo que les estaba pasando. En estos famosos encuentros, para mí, uno de los maravillosos fueron los encuentros en pijama, ¿no? Nos encontramos a la mañana en pijama y desayunamos juntos, y mientras me contás qué estás comiendo y qué te hiciste, y mamá y papá que ahora se levantaron, y tus hermanitos qué están haciendo, y que me cuentes qué es lo que te está pasando, cómo lo estás viviendo, y nombrarnos, saber quiénes estamos conectados y quiénes estamos en esa escena. Escenarios que tenían que ver con la tematización del currículum. La tematización tuvo que ver, y tanto a nivel inicial como en primaria, también podría ser en secundaria, con la relación con la idea de proyecto, los ABP o la línea de trabajo en proyectos pedagógicos. Bueno, y cómo se volvió a recuperar el currículum, porque si ustedes recuerdan, al principio, especialmente en la escuela, la sensación era, bueno, de la contenemos, que ya no vamos a encontrar, y ahí empezamos a desarrollar el currículum del año. Después nos dimos cuenta que el currículum del año no lo podíamos seguir demorando, el currículum del año estaba ya, estaba ahora. Una vez que pudimos crear una escena de escolaridad y de construcción de, bueno, nos toca vivir esto como escuela, y entonces vamos a construir esta escena, la urgencia tuvo que ver con el desarrollo de los contenidos. Entonces, volver a las metodologías que cada una de las escuelas trabajan como corazón para desplegar sus propuestas. El ABP, el trabajo basado en proyectos de aprendizaje y enseñanza basado en proyectos, el trabajo vinculado con portafolios, el trabajo vinculado con el arte, el trabajo sobre todo que permitían entrecruzamientos interdisciplinarios incluso, y que eran donde, y acá en las áreas temáticas, era susceptible incluso de cambiar el plan de estudio, no solo la experiencia, sino el plan de estudio, porque quizás ya no importaba tanto si un proyecto era interesante y era relevante de ser trabajado porque tenía un componente actual, o porque tenía que ver quizás con el coronavirus, o tenía que ver con la salud, o tenía que ver con la situación de aislamiento, o tenía que ver con la situación de soledad o de frustración, o tenía que ver con la situación que viera, no era un tema que era específico de tercer año, era un tema que era interesante quizás para que toda la escuela secundaria lo trabajara, o era un tema que era interesante para que todo el jardín lo trabajara. Entonces, el trabajo en torno a temáticas del currículum, permitió como aflojar, ablandar con quiénes lo trabajábamos, cuántos grupos, cuántas edades, qué configuraciones y cómo se asumían roles. Pero queda re poquito tiempo, pero ahí tenés una pregunta en el chat por si querés hacer ahora y contestarla. Juana te dice, hola Verónica, gracias por esta charla, quería preguntarte si crees que la pandemia, ahora que el aula se trasladó momentáneamente a las casas, nos podría llevar a pensar diseños de aulas nuevos con espacios diferentes. ¿Un aula con un diseño novedoso podría ser una vía para pensar esas escuelas ruidosas? Pregunta Juana. Bueno, mira, Juana, parte del motivo por el cual tomé esto es por eso. Fíjate, en el marco, de nuevo, años trabajando para que esto no empiece a generar algún tipo de tracción en el sistema educativo en general, ¿sí? En el sistema educativo. La pandemia, parte de lo que nos trajo es que en esta necesidad de encontrar el sentido del encuentro sincrónico, el sentido de lo que iban a hacer en la plataforma, el sentido del material que iban a recibir por correo, el sentido de la tarea o de la actividad que les íbamos a proponer, es que hizo que los equipos volvieran a pensar como en tipos, ¿no?, de actividades, tipos de procesos cognitivos, tipos de manera de abordaje del contenido y darle identidad. Cuando yo digo eran 20 minutos brillantes, porque el encuentro era 20 minutos o era de 40, y se logra como este tipo de construcciones, estas construcciones para mí resultan inspiradoras. Algo que estaba como mezclado en la rutina escolar, mezclado, ¿no? Uno mezclaba la literatura con el proyecto temático, con el juego, y era como, parecía todo un continuum, y como que no terminaba de quedar clara la identidad de cada momento, ni la interpelación que le hace el estudiante, ni cuál es el rol del docente, ni cómo tiene que ser el abordaje conceptual o al contenido, o cómo puede llegar a ser la dinámica grupal, etcétera, etcétera. En el marco de este escenario, nos animamos a ensayar, a ponerlo en acción, y al ponerlo en acción construimos tipos. Yo acá traje los de nivel inicial, y un poquito también toman primaria, pero los traje porque me resultan inspiradores para pensar. En estos tipos
¿no? Que si ustedes se fijan, recuperan parte de las rutinas y de la forma de trabajo en cada uno de los niveles, hay inspiraciones para que después pensemos las propuestas didácticas y los espacios escolares. Porque de nuevo, cuando nosotros decimos que queremos volver, ¿a dónde queremos volver? ¿Cuál es el espacio al que queremos volver? ¿Es el de esa aula? ¿Es el de las aulas que dejamos? ¿O es, como vos estás preguntando, a otro escenario? Pero lo que dice Alba resulta muy interesante. Te dice, Vero, ¿por qué secundaria siempre es la más perezosa en pensar en modo colectivo? Es que en realidad la evidencia no nos dice eso, Alba. La evidencia nos demuestra que el nivel secundario fue uno de los niveles que más hackeos viene realizando la institucionalidad, porque hay muchísimas propuestas de distintos tipos de escuelas que han generado revisiones de las prácticas curriculares, evaluativas, el trabajo en relación con proyectos, la configuración de grupos, los procesos de mentoría entre estudiantes o el trabajo entre pares, los temas de la autoevaluación. Y lo que pasó en el marco de la virtualidad, en parte, ahora yo quería traer un ejemplo de secundaria, lo que pasó en el marco de este escenario es que las escuelas que venían trabajando en esa línea pudieron generar algunas experiencias inspiradas en esas cosas que los movían desde el fondo. La primera salida tradicional fue decir, les mando tarea. Bueno, a las 2 semanas todo el mundo empezó a gritar, no hablen de tarea, no hablen de, ¿no? Digo, el sincrónico no es una clase, si es una clase en el sentido de transmisión, hace un video, que es mucho más interesante. Entonces, si se van a encontrar con todos los problemas que hay de conectividad, ¿para qué se van a encontrar? Entonces, en ese marco se empieza a surgir de nuevo la necesidad de volver a la base didáctica del encuentro. Y entonces, en los distintos niveles se fueron generando distintas cuestiones. En el nivel secundario, se trabajó mucho, por ejemplo, en torno a este componente, al torno a temático. Y realmente hubo casos de muchas instituciones en donde había varios docentes generando propuestas colectivas, trabajando desde distintas áreas un tema, tematizando semanas de trabajo, tematizando producciones. Esto fue algo que se vio muy impactado, muy. También hubo un montón de trabajo en relación con lo vincular. Muchísimo, que no tenía que ver con la clásica tutoría. Mucho trabajo de las instituciones educativas, por el grupo etario en particular, de saber qué les estaba pasando a los chicos y a las chicas, adolescentes, preadolescentes, que muchos manifestaron que la estaban pasando mal. Entonces, cuando nosotros miramos el escenario, lo que vamos recuperando es que en realidad no, lo que pasaron fueron un montón de construcciones emergentes, ¿no? Y esto es quizás un poco lo que quería como traer en esta primera parte. La emergencia no fue solamente de urgencia, fue la emergencia en el sentido del surgimiento de nuevas seguridades didácticas, de nuevas certezas didácticas vinculadas a cuándo vale la pena el encuentro y cuándo vale la pena un tipo determinado de intervención. Entonces, bueno, nada. Miri, ¿puedo seguir un poco más o no? Yo diría que ya vayas redondeando, Vero. Bueno, cierro este tema. En el caso de los encuentros centrados en un objeto en común, también tuvieron que ver con los 3 niveles. Centrados en un objeto en común fue una de las cuestiones más interesantes para mí, que tuvo que ver con el encuentro en silencio. Una de las cosas que suele suceder en el marco de estos encuentros y justamente de la mediación tecnológica es que hay poco silencio, ¿no? Algo que suele suceder en el aula. Hay poco momento de trabajo en donde todos sabemos que estamos todas trabajando en algo, pero lo estamos haciendo en un silencio compartido, y en donde la intervención del docente es una intervención más cercana, más a medida, más orientada a qué te está pasando a vos. Bueno, una de las sorpresas maravillosas que encontré en el marco de la pandemia es el trabajo conectado en silencio, centrados en un objeto o un material. En este caso, estos ejemplos tienen que ver con nivel inicial, pero también en secundaria, también en primaria y también en educación superior. O sea, el encuentro no siempre tiene que estar lleno de palabra. Después, en el marco de la escuela secundaria, de nuevo, encontré distintos tipos de narrativas para pensar los encuentros sincrónicos, sobre todo los vivos, narrativas o motivos para encontrarse que tuvieran que ver
con una forma del docente de narrar, que no tenía que ver solo con la explicación didáctica, y con tipos de experiencias que se generaban. De nuevo, esos 40 minutos, 45 minutos, hora de conexión, ¿por qué iba a valer la pena que fuera vivida? Y lo que encontramos es esta columna verde, ¿no? Y fíjense que ninguna dice exposición, en ninguna aparece la idea clásica del encuentro, porque eso entonces lo podíamos hacer en un video. Entonces, ¿para qué nos íbamos a encontrar? Había una revisión del tipo de trabajo que tenían que hacer tanto docentes como estudiantes. En el caso del secundario, yo quería traer como práctica emergente, como caso concreto, el lugar que apareció en el informe pedagógico. La secundaria es uno de los niveles más exigidos en relación a la calificación, no es el único, pero es uno de los más exigidos. Empezó a aparecer, incluida la universidad, empezó a aparecer algo que está en el sistema educativo, está fuertemente en el nivel inicial, que es la idea de valorar globalmente el proceso pedagógico. Entiendo que muchos de esto ya lo estuvieron conversando con Marilina, pero fue inspirador porque en este marco algo que estaba fluyendo en la vida se concretó. Esto que se concretó, ¿qué fue? El narrar, el contar una historia, el interpelar al estudiante, el trabajar en ese proceso, un montón de otras cuestiones que no solo tienen que ver con la retención y el manejo de determinados conocimientos o paradigmas o estrategias o metodologías. Hubo una interpelación a otro sentido, y esto fue inspirador, y esto pasó en la escuela secundaria, y pasó en general en la escuela secundaria. Yo no sé si tengo ganas de volver a lo otro, ¿no? Digo, esto, de nuevo, es de la pedagogía de hace muchos años, pero se puso en ejercicio en este marco de la emergencia. Entonces, y voy a cortar quizás acá, Miri, y en tal caso después hablamos un poquito y vemos cómo seguimos. Cuando nosotros miramos algunas de las escenas, tomo esta porque a mí me conmovió mucho, algunas de las escenas del volver, en el marco del cuidado, por supuesto, porque acá está súper claro que lo que se está cuidando es la salud de los niños y de las niñas. ¿A qué queremos volver? ¿No? Porque si hubo revalorizaciones del proyecto pedagógico, de las estrategias didácticas, del sentido de la intervención docente, del valor de estar todos juntos, todas juntas en pos de algo, del tipo de producción que se provoca, de la manera en la que se hace un seguimiento. Cuando añoramos tanto volver, ¿a qué es lo que queremos volver? Bueno, y esta es una de las imágenes que para mí presenta con mucha claridad el desafío, ¿no? El gran desafío en el que nos encontramos. Paro por acá y hablamos un poquito, y voy a mirar mientras tanto qué imágenes o palabras fueron poniendo ustedes, y a partir de ahí vemos cómo seguimos. Miri. Vale. Gracias, Vero. Mil gracias. Mientras tanto yo voy recuperando, si alguien quiere hacer alguna pregunta se puede habilitar el micrófono. Quiero recuperar algunas cuestiones que me parece muy importante lo que señalaba Verónica. La idea del estado beta permanente, del prototipado, que para nosotros es el tema de la experimentación, la cuestión de los escenarios y de las situaciones de emergencia, que no es solo la urgencia, lo marcaba muy bien Verónica hace un minuto, es lo que emerge, lo que surge, lo nuevo. Lo fundamental del trabajo colectivo, colaborativo, en instituciones que se estuvieron rediseñando. Pero a nosotros desde Didáctica General me parece un aporte muy importante, además, el hecho de incorporar las expresiones culturales y lo lúdico al trabajo que estamos diseñando en este momento, para cualquiera de todos los niveles. Entonces, en ese punto, me parece como son aspectos centrales de lo que estuvo desplegando ahora Verónica, que podemos retomar y recuperar desde la didáctica general, y desde cualquier perspectiva de la enseñanza. Fíjense que mientras aparecen los comentarios y las preguntas, ¿no? Fíjense cómo aparece el contacto. La idea del contacto. El contacto no tiene que ver solo con lo físico, ¿no? Por supuesto está lo físico. Y ese es uno de los grandes temas que estábamos como conversando con las escuelas que están empezando a tener ahora programas híbridos, o que tienen la situación doble, que tienen que empezar a la presencialidad. Escuelas o instituciones, no importa acá, puede ser del nivel superior, que tienen parte virtual y parte presencial. Cuando el planteo del volver es que el docente transmita desde el centro de la clase, ¿sí?, lejos de sus estudiantes, con la mitad del grupo que está ahí y la otra mitad que está digital, lo único que queda como estrategia es la transmisión didáctica tradicional. Si el docente no se puede mover
No, hay que hacerlo tanto con los que tiene adelante como los que tiene en la casa trabajando. Pareciera que lo único que el docente siente, ¿no?, que puede llegar a hacer es una transmisión didáctica clásica, tradicional, transmitir conocimiento, cosa que además puede hacer mucho mejor en un video, ¿sí? O sea y además valdría más la pena que lo hiciera en un video. Entonces, parte de, o sea, si nosotros estamos diciendo que el abrazarnos, el vernos, el encontrarnos en la mirada, el sentir que hay una dinámica y una interacción, que se comparte, la metáfora del mate, ¿no?, que pusieron acá. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a albergar? ¿No? Y quizás parte de los desafíos que tenemos es que si vos estás con tu grupo presencial, y esto era algo de lo que trabajábamos con algunas de las escuelas que están empezando, es que si tenés a la mitad del grupo presencial, no transmitas. Mirá a las 10 personas, a las 12 personas, a las 15 personas que tenías adelante, y no transmitas con los que están en la casa, que van a venir otro día o que van a hacer otro día, haces otra cosa, y no necesariamente la situación de estar todos juntos significa que esté todo el grupo junto. Entonces, de nuevo, empiezan a aparecer, parece como una pavada, pero ahí es donde empieza a aparecer el límite que hay que quebrar entre lo clásico y lo que realmente nos transformó. Acá aparece mucho la idea de transformación. Bueno, lo emergente, de lo emergente, ¿aprendimos algo? De esto que aprendimos, ¿realmente nos transformamos? Pues está claro que estamos impactados, ¿no? Impactados estamos, alguna huella dejó. El tema ahora, la gran cuestión es cuál fue esa huella que dejó y qué vamos a hacer para volver a construir institucionalidad, ¿no? Porque hay una enorme invitación a volver a entender entonces cuál es el sentido del encuentro, cuál es el sentido del trabajo mediado, cuál es el sentido de la tecnología, cuál es el sentido de la red, cuál es el sentido de la trama, cuál es el sentido de la producción y del colectivo, pero digamos que en esta añoranza eso no se nos vuelva a diluir en prácticas clásicas, que es el riesgo en el que estamos, ¿eh? Es el riesgo en el que estamos, es la salida más rápida esa, ¿eh? Y es exactamente ahí en el riesgo que estamos.